María José Mas Salguero, aquí estás en el 10º Congreso de Educación Emocional en Navarra, eres neuropediatra y tengo aquí dos estupendos libros que quiero que la gente sepa, ¿no? De tu trabajo, La aventura de tu cerebro y El cerebro en su laberinto. Eres invitada a este congreso para que nos cuentes y nos hables del cerebro y también un poco de cómo la crianza, ¿no? Tiene que favorecer ese desarrollo cerebral. Así que bienvenida y cuéntanos, háblanos un poco de este tema tan interesante. Pues muchas gracias, Leticia, primero por invitarme. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo con vosotros este evento tan agradable, y no solamente a nivel de explicación y de participación con los padres, sino que es como un feedback, ¿no? Se siente como un feedback aquí y eso está muy bien. Así que muchas gracias. Y bueno, pues un poco lo explicaba ayer también aquí en el Congreso, y a mí lo que me interesa transmitir es que el neurodesarrollo es un poquito la parte de atrás de un cuadro, ¿no? Tú ves a tu hijo cómo va evolucionando, cómo va creciendo, desde que nace enseguida te enamoras de tu hijo, ¿no? Le quieres, se forma un vínculo, el niño va desarrollando sus habilidades, habla, camina primero, luego habla, luego empieza a tener cada vez unas conductas más complejas, más parecidas a las del adulto, la adolescencia, y todo eso pues para los padres a veces pues bueno, sobre todo si es la primera vez que tienen un hijo, pues es un poquito confuso en algunas ocasiones, ¿no? Y lo que se pretende o lo que yo pretendo hacer con mi labor de divulgación y con mi labor de escritora y de, bueno, escritora, no sé, de autora de estos libros de divulgación, es justamente que los padres no se queden solamente con la superficie, con lo que se ve, esa evolución de cómo aprende a andar o a hablar, sino que qué hay detrás de eso, qué hay detrás del cuadro, quién es el autor del cuadro, son los genes, son los padres cuando pincelan sobre ese cuadro, cómo es la técnica del cuadro, qué elementos utiliza el cuadro para acabar siendo una obra de arte. Claro, claro. Y un poco, esa es un poquito la idea de, sobre todo, La aventura de tu cerebro. Y en el segundo libro trato el mismo tema, pero cuando surgen algunos problemas. Pues niños que tengan dificultades en su neurodesarrollo, también hay una secuencia similar a la que sucede en el neurodesarrollo sin dificultades, y me gusta transmitir eso. Y entonces los padres son pues un elemento muy importante en la creación de esa obra de arte que es su hijo, ¿no? De hecho, son mucho los hacedores de lo que sucede al final. Entiendo. María José, entendemos que la crianza o el tipo de comunicación influye en el desarrollo cerebral, ¿no? Porque cuando bueno, pues se genera miedo a través del castigo o de la amenaza, ¿no? Se activa muchas veces la amígdala, ¿no? Aumenta los niveles de cortisol y ponemos un poco a ese niño o esa niña en un estado de alerta, ¿no? Con lo cual, si no está tranquilo, no puede estar tan atento, ¿no? ¿Cómo afecta el tipo de crianza en el desarrollo de un niño, ¿no? Para que tomemos conciencia de lo importante que es el actualizarnos y además el trabajar nuestra propia gestión emocional como adultos. Claro, la crianza sobre todo es importante siempre, ¿no? Yo creo que de alguna manera los que aún tenemos a nuestros padres vivos aún sentimos los efectos de la crianza, ¿no? Entonces, pero los 4 primeros años en este sentido son muy importantes porque se crea lo que se conoce como el vínculo afectivo parental filial, ¿no? Padre-hijo, madre-hija, padre-hija, madre-hijo, y eso se produce por el intercambio de confianza, porque en realidad es un vínculo de confianza que hay entre el hijo y el padre, ¿no? Cuando no hay ningún problema en el neurodesarrollo, porque si lo hay eso puede ser diferente, el vínculo lo que hace es, el vínculo surge de esa interacción normal. El niño reclama, porque es su trabajo en sus primeras etapas de vida, no puede hacer nada, no puede ni cambiarse de postura, entonces claro, cuando no está bien, reclama. Si no acudimos a ese reclamo, el niño aprende que no sirve de nada reclamar. Si acudimos con mesura, es decir, cuando es muy pequeño siempre, pero cuando va siendo más mayor, pues hay que ir gestionando cuando hay que acudir y cuando no. O cuando hay que acudir o darle la confianza de decir, ya no te hago tanta falta, esto lo puedes hacer tú solito, ¿no? Y en ese aprendizaje es cuando surge este vínculo, que sí es efectivo, se hace con cariño, con buenas palabras, con confianza. Generar esa confianza mutua, pues es un salvavidas para toda tu vida. Claro. Porque te genera, perdona Leticia, ¿sí? te genera en el niño esa sensación de mi padre o mi madre o los dos
dicen yo puedo hacer esto, Claro. y si no puedo, están detrás y me van a ayudar. Claro. Y eso es lo que se tiene que procurar. Entiendo que también es importante que ese padre y esa madre estén lo suficientemente bien como para poder dar esa respuesta, ¿no?, emocionalmente competente, ¿no?, y que ayuden en ese desarrollo. Y aquí a lo mejor es donde más falta hace, ¿no? Claro, porque sin querer pues somos herederos, ¿no?, de nuestros propios, de la propia crianza que hemos recibido. No hay un lugar en el que se aprenda una crianza. Y hay varios tipos de crianza igualmente válidos y que consiguen ese vínculo que llamamos un vínculo sano, es decir, no hay una sola forma de criar a los hijos, ¿verdad? Pero tú eres heredero de alguna manera de esa educación que has recibido y pues estos temas se desconocían hace unos años, unas generaciones atrás, y el tipo de crianza era más autoritario, ¿no?, una mayor distancia afectiva entre los padres y el hijo. Quizá la madre era más afectiva, pero tampoco siempre ha sido así, porque como bien dices, pues puede haber mujeres y hombres que tengan problemas importantes en su vida que les cueste superar ese problema para atender a su hijo como es debido. Y a eso se le llama el trauma acumulado. Hay una serie de problemas que sabemos, pero siempre son temas graves, que cuando se repite muchas veces en un niño, pues yo qué sé, pues esa falta de vínculo por distintas razones, por enfermedad de un padre o de una madre, o por fallecimiento incluso, claro, o por situaciones de enfermedad mental de uno de los padres, o por problemas económicos, tengo que estar todo el día trabajando, ¿no? Todo eso hace que cuando se repiten de forma... claro, lo que tú empiezas a ver cuando investigas es lo grave, entonces lo grave luego te lleva a ver lo normal. Entonces cuando tú ves que en situaciones graves se repite una y otra vez y vuelve a suceder, te das cuenta de que efectivamente eso es muy importante, porque eso deja mella en el desarrollo para el resto de la vida. Qué fantástico. María José, yo me gustaría preguntarte, ¿no?, ¿qué nos puedes hablar de la epigenética? Que es un tema del que sabemos poco, del que se está investigando, pero no llega a las familias, y sí tenemos que tener como unas nociones básicas, ¿no? Decir, lo que yo hago, cómo yo actúo, cómo yo me relaciono con mi hijo, tiene un gran impacto, ¿no?, en su genética. Bueno, como bien dices, es un tema todavía muy en pañales, ¿vale? Hay cosas que no acaban, bueno, estamos empezando, yo no soy investigadora, yo soy clínico, no investigo, pero la ciencia está empezando a entender cómo funciona la epigenética. Y lo que sí sabemos es que esas acciones positivas o negativas son las que conducen a que se expresen unos genes u otros. Me voy a explicar de una forma un poco así burda y demasiado sencilla para lo complejo que es el problema, pero me interesa que se comprenda. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga una predisposición a tener diabetes, ¿de acuerdo? Pero sea simplemente una predisposición, pues porque su genética tenga un defecto en el gen que sintetiza la insulina y por la razón que sea, pues ese gen no va a estar bien. ¿Qué pasa? Que si yo no consumo glucosa, no consumo azúcar o consumo menos azúcar, no voy a necesitar tanta insulina. Puedo tener ese gen y si a lo largo de mi vida nunca me expongo a grandes cantidades de glucosa, no voy a desarrollar diabetes. En cambio, esa misma persona, en una circunstancia en la que si haga eso, pues incluso va a desarrollar diabetes. Incluso sabemos que algunas tribus de Polinesia, en sus orígenes, cuando hacían grandes viajes con unos desplazamientos muy largos por mar, ¿quién sobrevivía? El que tenía el gen que le favorecía la diabetes, porque en esa época no había, estoy hablando de la prehistoria, no había glucosa que consumir así como así. Entonces, claro, el que tenía esa resistencia, que consumía más grasas que hidratos de carbono, sobrevivía más, ¿no? Y en ese sentido, claro, eso se hereda a tus hijos, porque es el entorno que ha cambiado tu genética, ¿sí? Y tu genética a veces se hereda y a veces no. Y ahí es lo que es la epigenética. La epigenética se tiene que heredar y eso es lo que no tenemos claro, qué se hereda, qué no se hereda, ¿no? Y una vez más, las situaciones extremas, pues por ejemplo sí que hay algunos estudios de excombatientes en Vietnam que se ha comprobado que cuando fueron a Vietnam eran unos muchachos de 17, 18, 19, 20 años, muy jóvenes, que no habían tenido hijos, sufrieron grandes traumas en una época en que, aunque parezca mentira, el cerebro aún no ha acabado de conformarse, y esos grandes traumas se ha visto, hay varios estudios que así lo muestran, que parece ser que sí que se heredan en los hijos
las circunstancias, la ansiedad, la tendencia a la depresión, la tendencia a la enfermedad mental, porque el abuelo tuvo ese problema. Es decir, pero todo eso hay que tomarlo con cautela. Claro. Ahora, como siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, otro tema, el alcohol. El alcohol en el embarazo, nunca, jamás, nada, ni una gota. Y no, es que bueno, si me tomo una cervecita no pasa nada. Digo, es que no sé a quién le va a pasar y a quién no. Claro. Con lo cual, la prudencia es nadie. Claro. Y aquí, pues igual, como no sé qué trauma Claro. o qué cantidad de ansiedad o qué cantidad de problema va a hacer que mi hijo tenga esa herencia, pues cuantos más pueda evitar, mejor. Sí, entiendo. Con lo cual, podríamos decir que si cuidamos a una mujer embarazada, esa mujer embarazada va a estar más tranquila en el embarazo, va a poder traer a su hijo con más seguridad, tranquilidad, apoyo, ¿no?, emocional. Entonces ese bebé se va a empezar a desarrollar, ¿no?, con tranquilidad. Van a aparecer otros cuidadores de referencia, ¿no? Entonces, pues vamos a garantizar que haya un mejor ambiente o contexto familiar, ¿no? Claro, todo lo que la genética a día de hoy no la podemos cambiar. Eso todavía está lejos. Sí que hay chinos que hacen cosas raras, ¿no? Unos investigadores chinos que hicieron dudosos experimentos con seres humanos. Esto es inadmisible desde un punto de vista ético y no puede ser. Es decir, tenemos la herramienta, pero no sabemos muy bien cómo tenemos que usarla. Entonces, es muy peligroso jugar con eso. Eso no se puede hacer a día de hoy. Pero, ¿qué podemos cambiar? Si yo te digo que, como explico en la aventura de tu cerebro, que el neurodesarrollo es el producto de la interacción entre tu genética, que podría ser el patrón de cuando vas a hacerte un traje al sastre, ¿no? El patrón que tiene el sastre es el mismo para todo el mundo. Luego viene, te toma medidas y te hace un traje a tu medida. Sí. Pues eso sería el entorno. El sastre sería el entorno. Entonces, con tu genética se pueden hacer distintos trajes, y el sastre son los padres, el entorno, la sociedad, porque no solamente son el entorno más íntimo, sino que, ¿no? Entonces, a medida que el niño va creciendo, que es lo que explico en la aventura de tu cerebro, y van apareciendo esas nuevas habilidades, lo que hay que darle son oportunidades. El niño va a aprender a andar, pero si tú le pones un montón de obstáculos, lo tienes siempre en brazos o lo metes en la cuna atado, va a tardar más. Claro. El niño va a aprender a hablar, pero si tú no le hablas nunca, el niño no va a hablar, porque es el entorno el que hace que los genes, estoy simplificando, claro, que los genes que expresan el habla se pongan en marcha. Otra cosa es cuando hay problemas, como explicó en El cerebro en su laberinto, que es el niño que tiene pues, un problema, que desconocemos muchas veces por qué, a veces podemos saber la causa, pero en la mayoría de casos no lo sabemos, y ese problema hace que tanto sus genes como su desarrollo sea diferente. Claro, y la crianza habitual, la que todos conocemos o la que podemos aprender, no sirve igual. Claro. Y hay que, el buen sastre, tiene que hacer un ejercicio de, le va a sentar la chaqueta estupenda, y eso es lo que puede hacer el entorno, porque la genética a día de hoy es una entelequia decir que la podemos cambiar. Claro. Entiendo. María José, tienes el gran talento, habilidad, no sé, de hacer sencillo lo complejo, ¿no? De acercar algo tan complejo como un cerebro que sigue en desarrollo más allá de los 20, ¿no? Que a veces hay que recordar, ¿no?, que ese adolescente todavía se está desarrollando, con lo cual muchos de los comportamientos que tienen pueden ser propios de la adolescencia, del momento de desarrollo en el que están, pero también propios de la crianza que ha tenido hasta el momento, ¿no? Entonces también el separar, decir, esto tiene que ver con el momento de desarrollo y es evolutivo, pero esto tiene que ver con lo que trae la mochila. Entonces, el tomar conciencia, ¿no? Si nos dirigimos a padres de hijos adolescentes, ¿qué consejo, recomendación le podemos dar para que tengan esto en cuenta? Primero me gustaría decir, que seguramente casi todo el mundo que me conoce lo sabe, yo no tengo hijos, es decir, hablo desde la teoría, claro, que es muy distinto, ¿no? Hablas como médico. Claro, tengo sobrinos, pero no tengo hijos. Entonces, lo que sí puedo decir como conocedora especialista en el tema y que hace muchísimos años que veo a niños de toda edad y condición, lo que sí que puedo decir es que aprecio que hay un cierto error de concepto porque no se comprende bien cómo es el cerebro, cómo son las capacidades del niño en cada momento. Tendemos a dar enormes explicaciones a niños de 2 años, 3 años, 4 años y 5 años, cuando lo que necesitan son correcciones con cariño. Es decir,
No le tienes que decir, no metas los dedos en el enchufe porque te va a dar un calambre, porque el niño te va a mirar, va a pensar que es un juego y va a seguir metiendo los dedos en el enchufe. Tienes que poner una cara firme, que comprenda claramente el no y decirle, eso no. Y poner cara de preocupación, de tristeza, de enfado, de lo que te salga solo de pensar que a tu hijo le pueda dar un calambre ahí. Y no pasa nada, porque va a entender que eso no se puede hacer. En cambio, si le das un mensaje ambiguo, no sabe qué tiene que hacer. Entonces, ante situaciones de peligro en un niño pequeño que no habla, no hay que hablarle. Sí que hay que hablarle, pero no hay que darle una explicación, sí, simplemente la información que puede entender, que es esa. No puede entender, no metas los dedos en el enchufe, que te vas a quedar pegado, te va a dar un calambre y te vas a quedar frito el cerebro. Eso no lo puede entender. Y si haces eso y lo mantienes en cada etapa a las capacidades de tu hijo, tenga o no tenga un problema, porque cuando tiene un problema también puedes hacer eso. Cuando llegues a la adolescencia, pues claro que vas a tener las adolescencias como son. Pues ya mi madre y mi padre pues no saben nada, la autoritas y la potestas se confunden, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegas tarde, ahí ya el discurso, ahí es cuando le dices no. ¿Por qué? Porque no. Pues has llegado tarde. Eso era cuando tenía 4 años y el discurso viene luego. Claro. Porque el adolescente sí te va a exigir una razón y si se la das y es plausible, sí te va a hacer todo el caso que pueda. Que por cierto, y ahora que no nos oyen los adolescentes, menos mal que no nos hacen caso siempre, si no aún estaríamos en la caverna pintando manos con pintura de bisonte en una pared, claro, con sangre de bisonte en una pared, ¿no? Entonces, bueno, al final esto es una labor de generaciones y es muy importante que haya adolescentes y es muy importante que les preparemos para cosas que nosotros no vamos a vivir porque vamos a estar muertos cuando ellos, no hay más que ver los 3 últimos o 2 últimos años atrás, ¿no? Todo lo que pasa, todo lo que está pasando, nadie tenemos experiencia en esto, entonces, ¿qué le vas a transmitir? No puedes transmitirle un conocimiento, le tienes que transmitir actitudes y eso sí se puede hacer. Te agradezco todo lo que nos has explicado, María José, y además yo sé que bueno, vas a ampliar todos esos contenidos, ¿no? en la conferencia que vas a impartir, pero por ir terminando y por regalar una última, ¿no? Perlita, ¿no? ¿Cuál es el error más grande o uno de los tantos que se comete en la infancia que tiene repercusión en la adolescencia? Es un poco teórico esto también, ¿eh? Yo creo que es confundir la autoritas con la potestas. Me explico. La autoritas quiere decir yo soy un adulto, tengo experiencia, conocimientos de vida, conocimientos académicos, conocimientos teóricos y tú eres un bebé que no sabes nada y yo te quiero transmitir mi autoritas. Eso es la autoritas. La potestas es el poder. Estoy en una situación de poder y entonces, como tengo una situación de poder, te mando. El niño tiene que entender que tú eres la autoritas y que esa autoritas durante unos años de su vida te da el poder de mandarle, porque le mandas por su bien. Pero si siempre ejerces la potestas y nunca ejerces la autoritas, no vas a tener éxito en tu crianza. No sé si lo he explicado. Sí, perfectamente. Tener autoridad es ganarse el respeto del niño, respetándole primero. Claro, pero no dejándole hacer lo que quiera, marcando unos sino límites, ¿no? mostrándole que tú tienes autoridad porque tú sabes más que él, porque eres más mayor y has sobrevivido, claro, y él todavía no. Y eso se tiene que notar en tu actitud. Además del respeto, el cariño, por supuesto, es que eso, eso no puede faltar. Claro que sí. Y a partir de ahí el niño te va a reconocer que sabes más y durante unos años te va a dar la potestas. Cuando lleguemos a la adolescencia ya quizá no, pero... Claro, y que van a estar protegidos por ese adulto de referencia. Bueno, María José, La aventura de tu cerebro, el cerebro en su laberinto, recomendamos a todas las personas que tengan interés en cómo funciona el cerebro y entender a ese niño o a ese adolescente, ¿no? Que lean libros científicos pero explicados para gente que no somos científica. Con lo cual esto es hacer fácil lo difícil y te agradezco por compartir tu saber, escribirlo y acercárnoslo a la gente que estamos muy en contacto con la infancia. Así que muchas gracias y hasta otra. Es un placer. Gracias a ti, Leticia.